Muy buenas tardes para todos, de pronto noches para algunos, y muchas gracias a los organizadores por invitarme a participar en este octavo Congreso Internacional de la EPOC, que coincide con la 20ª celebración del Día Mundial de la EPOC. Y bueno, este tema que me corresponde presentar hoy, pues es un tema que hemos venido trabajando como grupo de investigación y que es de mucho interés para toda Latinoamérica y gran parte del mundo. Y el tema es EPOC y biomasa, si sigue siendo un problema de salud pública. Debo decir aquí que no tengo ningún conflicto de interés para esta presentación. Y pues este tema me da la oportunidad de tocar algunos aspectos conceptuales de partida antes de terminar con el concepto de problema de salud pública. Y es un poco el concepto de biomasa y de EPOC. Y entonces quiero referirme inicialmente a la nomenclatura y a qué nos referimos cuando hablamos de biomasa. Pues de biomasa es aquella materia orgánica de origen vegetal o animal, incluyendo residuos y desechos orgánicos, pero que en términos energéticos es aquella que es susceptible de ser aprovechada como combustible. Y aquí viene pues el tema, digamos, de interés para la presentación de hoy. Y hablamos de materia orgánica, pues cuando hablamos de compuestos de carbono provenientes de seres vivos, tanto de origen animal como vegetal, y allí incluimos los combustibles sólidos, tanto el carbón como la biomasa, y en la biomasa tenemos leña, estiércol, material y residuos vegetales. Probablemente para el mundo entero hay una bastante heterogeneidad en el tipo de biomasa que se usa como combustible en aquellos países o regiones donde se usa biomasa, pero en Latinoamérica y buena parte de otras regiones en el mundo, como África y algunas regiones de Asia y del sudeste asiático, lo que predomina es la leña, y específicamente en Latinoamérica probablemente es leña. Entonces, pues este es el concepto, digamos, de biomasa utilizada, digamos, como combustible, y entonces quiero entrar a la definición de POC más que como un punto, digamos, central de esta presentación, es por lo que voy a mencionar enseguida del concepto de la enfermedad respiratoria por humo de leña o por combustibles de biomasa, incluida bajo el concepto EPOC. Cuando miramos esta definición en del GOL 2021 de lo que es la EPOC, es una enfermedad frecuente, prevenible, tratable, que se caracteriza por síntomas respiratorios persistentes y limitación al flujo de aire, y aquí nos establece, digamos, el I incluyente, que pues es discutible en cuanto a la presencia de síntomas y limitación al flujo de aire, y aquí plantea una situación que es de discusión para todos, y no es el punto de controversia para esta presentación, pero ¿qué pasa con la limitación al flujo de aire cuando no hay síntomas respiratorios y que se debe a anormalidades de las vías aéreas y o los alvéolos, usualmente causada por exposición significativa a partículas o gases nocivos e influida por factores del huésped que incluyen anormalidades del desarrollo pulmonar? Cuando uno lo mira así, pues obviamente la biomasa y el humo de combustibles de biomasa genera partículas o gases nocivos, y esa enfermedad puede llegar a producir obstrucción al flujo de aire. Por lo tanto, pues claramente, pues la enfermedad por biomasa cabe dentro del diagnóstico de POC en muchas condiciones. Pero igual que pasa con las personas que tienen síntomas respiratorios o anormalidades de las vías aéreas con enfisema sin obstrucción y que todavía no califican en ese concepto y que a veces se habla de pre-EPOC, pues podría pasar lo mismo en el caso de la enfermedad respiratoria por humo de leña. Entonces hago esa anotación porque pues finalmente cuando miremos ahora algunos aspectos de las diferencias de la enfermedad respiratoria por humo de leña frente a la EPOC mejor descrita y caracterizada, que es la enfermedad por tabaco o por humo de cigarrillo, pues claramente vemos que esta definición es bastante débil para calificar de pronto más bien una definición que debería ser más etiológica y o fisiopatológica, pero probablemente más etiológica y que involucra la presencia de síntomas, de anormalidades, tengan o no tengan limitación al flujo de aire. Hago la anotación precisamente por lo que voy a mencionar ahorita de las diferencias de esta enfermedad por humo de leña frente a EPOC por cigarrillo. Hay una publicación reciente, y aquí pues estoy mostrando una publicación de mi autoría, pero la menciono porque finalmente
es muy reciente y aquí en esta publicación, que pueden ustedes tomar la referencia bibliográfica, eh, hace una recopilación muy completa de la información que hay de la enfermedad por humo de biomasa, pero y muy específicamente por humo de leña. Y entonces destaco algo que yo creo que ya no se pone en duda, pero que en un momento dado algunos, e incluso todavía algunos autores presentan algunos datos, digamos, donde no se corrobora que la exposición crónica al humo de biomasa es una causa de POC. Y aquí, en esta referencias de la 6 a la 13, destaco varias de las publicaciones que demuestran como revisiones sistemáticas y estudios que incluyen estudios poblacionales y estudios de casos y controles grandes. Se demuestra claramente que la exposición a leña es factor de riesgo con un OR que llega a ser de 2.65, o sea, el doble de la población general no expuesta como causa de POC. Y ustedes ven aquí que eso es válido para todas las regiones del mundo, incluso regiones donde uno podría hablar de que son países desarrollados y que definitivamente allí también la exposición a leña es factor de riesgo. Y ahí están esas referencias que están citadas en la publicación, que es esta publicación. Y allí lo que se destaca en esta publicación es precisamente mostrar cómo la enfermedad respiratoria por humo de leña, que ahí calificamos como EPOC, también por humo de leña, cuando cumple el criterio definitorio de la obstrucción, pues tiene diferencias significativas con la enfermedad por humo de cigarrillo. Y entonces aquí tenemos las diferencias centrales o nucleares, que son básicamente que la enfermedad por humo de leña, a diferencia de la enfermedad por humo de cigarrillo, es predominante y significativamente una enfermedad de las vías aéreas con muy poco o mínimo enfisema pulmonar. Y prácticamente todas estas referencias que están mencionadas aquí, que son cerca de 10, 11 publicaciones, corroboran sistemáticamente esa misma observación. Y recientemente, además, se ha descrito el compromiso de las pequeñas vías aéreas, es decir, que destaca el compromiso de la vía aérea con poco compromiso del desarrollo de enfisema. Y además con mucho depósito de carbón en las vías aéreas centrales, que genera antracofibrosis o fibroantracosis bronquial, que no es un rasgo de la enfermedad por tabaco o de la EPOC por tabaco. Entonces, finalmente, esto son las diferencias centrales, y yo destacaría fundamentalmente que es una enfermedad de la vía aérea sin enfisema, pero hay otras diferencias que son, digamos, consistentes en todos los estudios que caracterizan esta enfermedad, y es que obviamente es predominantemente en mujeres, porque son quienes más frecuentemente cocinan en nuestros países, tienden a ser de mayor edad, probablemente porque el desarrollo es más tardío y se requiere una exposición más acumulativa, y tienden a ser, por lo tanto, de mayor edad. Pero hay algo que es muy llamativo, es que son personas de menor estatura, de mayor índice de masa corporal, y no hay una claridad de cuál es la razón de eso, y probablemente no sea solamente por una situación étnica de las poblaciones expuestas, sino que pueda tener que ver precisamente con la exposición temprana prenatal, y que lleve probablemente a unas condiciones de desarrollo temprano muy diferentes. Entonces, nos está mostrando un espectro de una enfermedad realmente bastante diferente, donde los síntomas, además de enfermedad bronquial, son más frecuentes, como la tos y la expectoración, los roncos y las sibilancias. Y muestro estos dos aquí porque son consistentes estudios de Alejandra Ramírez y de Rafael Golpe en España, que muestran exactamente lo mismo en cuanto a personas de mayor edad y menor estatura y mayor índice de masa corporal. Y en estas diferencias, en lo relacionado con la función pulmonar, lo que quiero destacar aquí básicamente es que tienen la EPOC o la enfermedad respiratoria por humo de leña tiene una menor declinación del BEF1, y en general tienen un BEF1 menos reducido que la EPOC por tabaco, probablemente por la misma razón que mencionaba yo, que es más tardía la aparición de la enfermedad, y por lo tanto se detectan seguramente también en un compromiso generalmente más leve. Tienen mayor hiperreactividad bronquial, y el punto grande de la diferencia en enfisema o no enfisema es que la capacidad de difusión está mucho menos comprometida o puede ser normal en la EPOC por leña, mientras que en tabaco en general está disminuida. Aquí muestro de Alejandra Ramírez precisamente
la publicación original del 2014 y está muy reciente en 2021, donde se muestra cómo es digamos, la declinación menor en los pacientes con EPOC por biomasa, que generalmente leña, porque son la mayor parte de los que están incluidos allí, pero probablemente partiendo de un punto, digamos, más bajo desde un principio, probablemente porque parten precisamente de una condición probablemente de desventaja más temprana. Y lo que en esta publicación ya de nuestro grupo, lo que mostramos aquí es que ustedes ven aquí en rojo la enfermedad por leña y la difusión está mucho menos comprometida que frente a los azules, que son la enfermedad por cigarrillo, independientemente del grado, digamos, de obstrucción leve, moderado o grave. Es decir, hay mucho menos compromiso de la difusión en la EPOC por leña y tienen mayor hiperreactividad bronquial, que es lo que se muestra aquí en las mujeres con EPOC por humo de leña. Eso se correlaciona muy bien con algo descrito incluso en España, y es que las personas que tienen EPOC relacionada con humo de leña expresan más frecuente el fenotipo mixto asma-EPOC, y se relaciona con ese aspecto, y tienen mucho menos frecuente el fenotipo enfisematoso. O sea que esto, digamos que es bastante consistente, y se ha visto también en las publicaciones del Grupo de México, donde se ve aquí el enfisema mucho más significativo en el tabaco y en biomasa mucho más compromiso de la vía aérea, más engrosamientos de las paredes bronquiales y menos enfisema. Y en un trabajo de nuestro grupo, pues lo que corroboramos precisamente que el puntaje de enfisema es mucho menor en EPOC por leña frente a la EPOC por cigarrillo. La sobrevida no parece ser significativamente diferente, y ya lo había mencionado, y esto simplemente es para destacar pues que cada vez se describe mucho más el compromiso de las pequeñas vías aéreas en la EPOC por humo de leña frente a los pacientes con cigarrillo. Finalmente, un aspecto interesante es ver qué ocurre cuando se mira los tamaños de partículas y el depósito de partículas cuando es leña frente a cigarrillo, y aquí en anaranjado ustedes ven el tamaño de las partículas que tiende a ser bimodal en el caso de la biomasa, frente al cigarrillo que tiende a ser más uniforme, más unimodal, y el depósito tiende a ser, por lo tanto, un poco más periférico en el humo del cigarrillo globalmente. Entonces, al final, uno ve que la distribución de la impactación en biomasa se da tanto en las vías aéreas como en las vías periféricas, mientras que en cigarrillo se da muy acumulativamente hacia las vías aéreas periféricas. Y esto, que es algo que vemos consistentemente, pues es la antracosis central que no se ve en la EPOC por cigarrillo. Y termino diciendo que probablemente, y esto es solamente un ejemplo, mostrando en el panel de la derecha la inmunoglobulina E, donde se ve que los pacientes expuestos a biomasa tienden a mostrar niveles de inmunoglobulina E más altos, y hay algunos otros estudios muestran un comportamiento de inflamación TH2 más predominante. Y es solamente un ejemplo para decir que al final de esta parte, que los pacientes con EPOC por humo de tabaco, o que frente a los pacientes con EPOC por humo de tabaco, las personas con EPOC por humo de leña tienen mayor compromiso de la vía aérea y poco o nada de enfisema, menor obstrucción y menor declinación del BF1 con una misma tasa de supervivencia, mayor hiperreactividad bronquial y más fenotipo mixto asma-EPOC, y pues significa finalmente que tienen un mayor compromiso inflamatorio de la vía aérea y probablemente y menos enfisema. Es una enfermedad heterogénea, y aquí destaco en 1983 precisamente que de las primeras descripciones se hablaba era de un depósito de partículas y se describió como neumoconiosis. Y en esa heterogeneidad y en ese concepto de que en algunos cumplen el criterio definitorio de EPOC, pues la pregunta es si esto seguirá realmente siendo un problema de salud pública o si lo es actualmente. Y ya sabemos que el 40% de la población mundial, eso es casi 3.000 millones de personas, o 3 billones en el lenguaje, en la métrica inglesa, 3.000 millones de personas siguen utilizando combustibles de biomasa. Esta es una de las publicaciones más citadas, que ya no es tan reciente, pero es 2013, y ustedes ven que muchas zonas del mundo, el porcentaje de la población que sigue utilizando combustibles sólidos es por encima del 50%, y si miramos Latinoamérica, casi todos están por encima del 25 o
o por lo menos del 5 al 25%, y de ahí para adelante de uso de combustibles de biomasa. Esto es 2013, pero vamos a ver, y aquí lo muestro, de que probablemente el problema en las Américas es menor que lo que se ve, por ejemplo, en África. En anaranjado están los que usan combustibles sólidos frente a los no sólidos, que son los grises, y en las Américas es menor, pero no despreciable, porque este porcentaje, que como lo veíamos, llega a ser el 20 o 25% o el 20%, pues hablando de una población de millones de habitantes, pues no es no es un valor despreciable. Si ustedes lo miran frente a Asia, y realmente pues el problema en otras partes del mundo incluso es mayor. Esto ya es más reciente, y esto es del Banco Mundial. Esto es una publicación en el 2020 hablando del acceso a las energías modernas de combustibles para cocinar. Y centrémonos aquí en Latinoamérica y el Caribe, y ustedes ven aquí que la transición hacia energías modernas se está dando en el 29%, mientras que el 15% todavía sigue utilizando combustibles sólidos o energías que se llaman en esta publicación no modernas, pero que son básicamente combustibles sólidos. Quiere decir que si sumamos este 15 con el 29%, en Latinoamérica todavía el 40% de las personas siguen expuestas significativamente a combustibles de biomasa. Obviamente la situación puede ser peor si uno mira África, donde la gran mayoría de la gente sigue sin acceso a energías modernas, o frente a Asia, pero la situación en Latinoamérica sigue siendo significativamente muy importante. Y aquí, de la publicación que les he referido reciente del 2021, pues destaco algunos datos que están aquí anotados, y es que del año 1980 al 2010, eso no ha disminuido, sino que por el contrario, aumentó la cantidad de personas expuestas a combustibles de biomasas y a contaminación intradomiciliaria, de 333 a 646 millones de personas en África. Y cuando miramos temas como, por ejemplo, el impacto en años de vida perdido o ajustados por discapacidad, y muertes debidas a contaminación intradomiciliaria, pues en el año 2017 se estimó que 1.8 millones de las muertes en el mundo ocurrieron o se podían atribuir a contaminación intradomiciliaria, en gran parte debida al uso de combustibles de biomasa, y 60.9 millones de años precisamente de vida ajustados por discapacidad debidos a exposición intradomiciliaria. Es decir, esto sigue en incremento con los datos que yo les estaba mostrando. Y la EPOC, pues, es una enfermedad que está muy relacionada con el envejecimiento de la población y a la exposición acumulativa. Desde el solo hecho del envejecimiento plantea que aquí definiendo y aceptando que EPOC lo estamos viendo bajo esa definición de aparición de obstrucción, y entendiendo que además la enfermedad probablemente esa no sea la mejor definición, y debamos verla más bien etiológicamente, y que muchos no hacen la obstrucción y algunos la harán tardíamente. Lo que ocurre con el envejecimiento es que vamos a ver enfermedad respiratoria crónica por exposición a combustibles de biomasa por mucho tiempo más, cumpla o no cumpla el criterio de presencia de obstrucción. Probablemente entre mayor envejecimiento, mayor posibilidad de que estemos viendo EPOC. Y ustedes ven aquí 1950, cómo hombres y mujeres, cómo era aquí sí nuestra pirámide poblacional, luego más parecida al extremo de un barril, y este es que si siguiéramos las tendencias veríamos en el 2100. Esto es para mostrar que finalmente, pues digamos, tendremos una población más vieja que va a reflejar acumulación de exposiciones desde muy temprana edad, y por lo tanto, entonces, a la pregunta de esta presentación, pues claramente la exposición a biomasa y la enfermedad respiratoria debida a biomasa, llamémosla, o entre en el criterio definitorio de EPOC o no, pues seguirá siendo un problema de salud pública, porque la reducción de uso de combustibles de biomasa está disminuyendo, pero la tasa de reducción sigue siendo muy lenta. Los efectos de la exposición definitivamente son acumulativos y comienzan en el periodo prenatal y neonatal, por lo cual sus efectos los seguiremos viendo por décadas. Y la enfermedad respiratoria por exposición a biomasa, incluida la EPOC, por lo tanto, pues seguirá siendo un problema
de salud pública por muchas décadas más. Y esta enfermedad muy diferente a la enfermedad por cigarrillo, pues tendremos que conocerla mucho mejor porque toda la información que estamos derivando y que vemos en la mayor parte de los estudios casi que usan como criterio de inclusión el hecho de la exposición a cigarrillo y la exclusión de otras causas. Por lo tanto, desconocemos mucho de su prevención, desconocemos mucho de su forma de diagnóstico probablemente también diferente y de su forma de manejo probablemente también diferente. Muchas gracias y espero poder, si tenemos un espacio al final de preguntas, poder resolver algunas inquietudes y escuchar sus comentarios al respecto de esta presentación. Muchas gracias.